vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Ya, ahora sí. Bienvenidos, hermanos. Buenas tardes, buenas noches, no sé cómo llamarle. Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar conectados nuevamente, por darnos la oportunidad de poder juntarnos, de poder realizar esta transmisión, de poder realizar este culto a nuestro Dios. Agradecemos porque cada una de las cosas que hacemos y que logramos realizar
sobre todo en estos momentos, es gracias a Él y porque Él nos da esa oportunidad. Así que agradecemos a nuestro Dios por cada uno de ustedes que puede estar en esta hora mirando. Así que vamos a orar en estos momentos, dándole gracias al Señor porque Él está con nosotros, porque Él está con nosotros en este lugar, Él está con usted ahí en su casa, donde quiera que usted esté, aquí en Linares o donde sea, en el lugar del país donde usted se encuentre, Dios está con usted. Así que vamos a orar en esta hora. Le voy a invitar que usted pueda cerrar sus ojos, que usted pueda orar también y agradezca a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder conectarnos a través de este medio. Así que vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque tu amor es infinito, Jesús. Te agradecemos, Padre, porque tú nunca nos abandonas, Padre. Te agradecemos, Señor, porque, Señor, tú nos permites estar en este lugar, Señor. Sabemos que quizás no es fácil, Señor, estamos haciendo algo que va para ti, queremos glorificar tu nombre, Señor, y eso siempre trae complicaciones, Padre, pero siempre cuando estamos de tu mano, Señor, cuando estamos con tu apoyo, Señor, tú sales victorioso, nosotros salimos victoriosos gracias a ti, Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu infinito amor, y te agradezco por cada uno de los que se ha podido conectar, Señor, hasta este momento con nosotros, Jesús. Bendízanos que cada cosa que realicemos, Señor, durante este culto, durante este estudio bíblico, Padre, tú puedas, Señor, dirigir todo, Señor, que todo lo que digamos, lo que cantemos, lo que oremos, Señor, todas las cosas que digamos, Señor, sean dirigidas por ti. Por favor, te lo pedimos, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces cantando a nuestro Dios, dándole la bienvenida a Él. Así que cantemos. Con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Y ábrenos los cielos. Abre las compuertas, ven con tu gloria y que tu corazón hoy llene nuestra adoración. Tu gloria quiero ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí.
tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Dile una vez más, muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Te agradecemos, Jesús, Señor, y glorificamos tu nombre, Jesús. Señor, lo exaltamos, Señor, tu inmensa bondad, Jesús, tu infinito amor, Señor, tu interminable misericordia, Jesús. En esta hora, Jesús, te pedimos que tú puedas ayudar a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que nos están viendo en este momento, para que tú puedas tocar sus corazones allí donde ellos están, Padre. Señor, que este culto pueda ser de bendición, que esta transmisión, Señor, pueda ser de bendición para cada uno de los que estamos participando en ella, Señor. Por favor, te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios entonces por como decía al principio, por darnos nuevamente esta oportunidad de poder juntarnos a través de este medio para poder alabar su nombre a través de esto. Yo sé que conversábamos con algunos hermanos y decían que anhelaban, esperaban con ansia el momento de los cultos, de las transmisiones, y se juntaban en familia, tomaban once antes los jueves y se juntaban en el living de su casa a poder participar de esto. Y eso llena nuestro corazón, porque sabemos que todo lo que estamos haciendo, entre comillas, esfuerzo que realizamos, es algo que todos anhelamos y es algo que todos deseamos, de poder estar juntos, aunque sea a través de estas transmisiones. Así que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, y para ello le voy a pedir a la pastorcita que pase aquí adelante para que ella también pueda saludarles y darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Hola hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están en sus hogares, que el Señor les ayude grandemente, y que el estar en esta hora conectado a este culto pueda ser de bendición para sus vidas como lo es para nosotros. Nosotros no les podemos ver, pero sabemos que ustedes están allí alabando al Señor, glorificándole a Él, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Y es hermoso, como decía Diego, el escuchar. Hemos escuchado de los hermanos que anhelan este momento, el poder juntarse, el poder participar de este culto, no ser un espectador, sino que participar de todo esto. Así que damos gracias al Señor por eso, que el Señor les bendiga grandemente y que muy pronto podamos volver a vernos, porque anhelamos estar juntos nuevamente. Así que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar en esta hora para dar gracias a Dios por la oportunidad de poder volvernos a ver. Nosotros no a ustedes, pero ustedes sí a nosotros. Pero sabemos que ustedes están allí. Así que el Señor les bendiga grandemente en este día y les ayude. Oremos en esta hora. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en esta hora de poder estar conectados, de poder estar realizando este culto, Señor amado, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, como estás en medio de mis hermanos allí en sus hogares, de cada uno. Padre Santo, ayúdanos en esta hora a poder participar, Señor, a poder alabarte, a poder bendecirte, a poder escuchar la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Sigan participando de este culto, y también quiero darles un aviso o hacerles una invitación para el sábado a las 4 de la tarde. Los niños y todos los hermanos y todos los que quieran ver el culto para niños, el sábado a las 4 de la tarde tenemos nuevas cosas, más sorpresas hermosas, donde los niños van a participar. Así que conéctese para que también pueda aprender, porque también estudiaremos de la palabra del Señor. Así que nos vemos el sábado y sigamos en este culto alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Bendiciones. A ver, muchas gracias entonces a nuestra pastorcita, y como ella decía, no se pierdan este sábado a las 4 de la tarde, tenemos una nueva emisión de nuestro programa especial para niños, y con muchas sorpresas nuevas, así que estén atentos y compartan la noticia también.
Recuerden, como recordatorio, que hoy día tenemos nuestro estudio bíblico sobre el libro de Jueces, sobre el periodo de los jueces, algo que ya llevamos 3 semanas. Este es el tercer jueves que estaremos hablando de ello. El pastor después les va a hablar les va a decir, obviamente. Pero lo que a mí me corresponde decirles es que, como decía nuestra pastorcita, esto no es algo en lo que ustedes sean simples espectadores, sino que nuestra idea desde siempre ha sido que ustedes puedan participar, ¿ya? ¿Y cómo lo pueden hacer? Hay muchas formas de poder hacerlo. No podemos estar aquí juntos, pero sí ustedes pueden hacerse partícipes desde sus casas. ¿Y cómo? Muy fácil. Primero, dándole like o reaccionando de cualquier forma a la conversación, a la transmisión, ya la publicación. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros también sabemos quiénes se han podido conectar y quiénes han podido, hasta quiénes hemos podido llegar nosotros también, y de esa forma también poder estar orando por ustedes. ¿Cuál otra forma? Comentando. ¿Y qué pueden comentar? Muchas cosas, como por ejemplo comentarnos con cuántas personas ustedes están en sus casas en este momento viéndonos. Si está solito, si está con su familia, si son 3, son 4, son 7, hasta 8 personas me han dicho que se han juntado ahí en la casa, que viven por allá por Putacán, me contaron algo. Así que háganlo también. ¿De qué otra forma? Durante el estudio bíblico el pastor va a estar realizando preguntas. Ustedes respóndanlas. Nosotros no las vamos a poder leer en el momento porque, como ya le he dicho, tenemos un desfase, un poco de tiempo, así que, pero las vamos a leer. Peticiones que ustedes también puedan realizar, o también preguntas que ustedes pueden hacerle al pastor acerca del estudio bíblico y o comentarios también del mismo. Así que háganlo, háganse partícipes, hermanos. Es bueno que nosotros podamos también sentir su compañía con nosotros. No los podemos ver, pero si usted participa, comenta, reacciona de cualquier forma, comparte la publicación, nosotros nos sentimos también acompañados por ustedes. Así que háganlo y participe junto a nosotros, ¿ya? Por último, le quiero hablar a todas aquellas personas que quizás no son parte de nuestra iglesia o que nunca han estado en nuestra iglesia y han llegado de alguna forma a esta transmisión. La compartió algún familiar o algún amigo, un vecino, lo que sea, o la encontró por ahí de casualidad. Le quiero decir que bienvenido a nuestra iglesia. Nos alegra mucho que pueda estar con nosotros. Y si es primera vez o segunda vez o nunca ha estado en una iglesia, contáctese con nosotros, deje un comentario, mándenos un mensaje por interno y nosotros trataremos de contactarnos con usted de alguna forma para poder estar orando por usted y que cuando todo esto ya vuelva a la normalidad podamos estar todos juntos en nuestro templo. Así que nuevamente, si usted es nuevo, si usted por primera vez está participando en algo de este estilo, está participando en un culto, entre comillas, a la distancia, sí, háganlo saber, ya que nosotros podamos darnos cuenta de que estamos llegando a personas nuevas también. Así que bienvenido y le amamos, aunque no le conozcamos, le amamos desde ya. Así que eso, antes de pasar al estudio vamos a cantar una alabanza, vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a cantar una canción que es no es tan antigua, pero es antigua, para mí por lo menos, es muy antigua, que yo sé que al pastor le gusta mucho. Estos últimos cultos él ha estado como un poco refiriéndose al tema y en base a ello yo quise cantarla y lo comenté y él me dijo que sí, que lo hiciera porque incluso se relaciona un poco con lo que él va a hablar hoy día. Esta canción se llama Con Manos Vacías, va a estar la letra, de más que la conocen porque es un poco antigüita la canción. Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón y que está quebrantado
servicio, Señor. No será mucho, pero lo entregó. Si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Corazón que está quebrantado, recíbelo, mi buen pastor, y tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero lo entregó. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entregó. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque sabemos, Señor, que a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras debilidades, Señor, porque a pesar, Señor, de no ser aptos, de no estar preparados, Jesús, muchas veces, Señor, a ti no te importa nada de ello, Señor. Señor, tú quieres que nosotros entreguemos a ti nuestras vidas, Jesús. Señor, que pongamos en tus manos, Señor, nuestro corazón, Jesús. Que nos entreguemos, Señor, para servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder creerlo y a poder entenderlo, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Pastor. Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad de poder congregarnos a través de este medio. Ustedes en sus hogares, nosotros en nuestra casa. Gracias a Dios por eso. Gracias al Señor por sus muchas misericordias, sus muchas bendiciones que Él nos entrega a diario. Porque a través de este tiempo que no nos hemos juntado en nuestro templo, sí nos hemos podido juntar en nuestras casas. En este tiempo el Señor nos ha permitido
levantar altares en nuestros hogares, reunir a nuestras familias y juntos adorar el nombre de nuestro Dios. Y cada vez que conversamos con hermanos, recibimos testimonio de lo bonito que es esto, de lo significativo que ha sido para nuestras familias, para su familia, para nuestras familias, el poder unirnos en la alabanza, en la adoración, en la búsqueda del Señor allí, el grupo más importante que Dios nos ha dado, como son nuestras familias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y en este afán también de mantenernos conectados con el Señor y mantenernos conectados con nosotros, el Señor nos ha ido mostrando algunas cosas que hacer, y yo quiero anunciarles que en estos días, esa mañana o el día sábado, uno de estos días, va a llegar al WhatsApp de la iglesia y también al Facebook de la iglesia, a nuestra página en Facebook, un trabajo que es una entrevista realizada por el hermano Michael a un joven de la iglesia. La primera de muchas que se irán dando. Es una entrevista muy bonita y yo la tengo ya y es muy significativa, entrega mucho porque vamos a conocer a un joven, cada 2 o 3 días, 2 veces por semana quizás, va a llegarnos un video con esta entrevista. Está muy bien realizada, es muy interesante, así que yo les animo a que puedan ustedes prepararse para recibir esta novedad. Y usted la puede ver en cualquier hora del día, en cualquier momento. La puede ver, va a estar allí disponible para usted en el WhatsApp de la iglesia, en nuestro canal de YouTube, en la página de la iglesia también. Así es que el Señor nos bendiga por eso. No se olvide de esta idea. Segunda cosa que quiero comentarles. Bueno, de la primera pedir la oración también por eso, por Michael, que está trabajando en esta área también allí. La segunda cosita, hermanos, en estos días son días un poco difíciles para nosotros como sociedad, y como iglesia no es menos, que también tocamos a veces algunas situaciones, y en estos días nosotros estamos viviendo el que algunos hermanos de la iglesia tengan problemas de sostenimiento, problemas en sus trabajos, que no tengan su sustento como lo tenían antes, que está mermando el sustento, que esto está trayendo problemas. Entonces, quiero hacerles una solicitud. En el nombre del Señor Jesús, a todos los que lo sientan en su corazón y que puedan hacer una ofrenda en alimentos, y que pueda traer esa ofrenda en alimentos y dejarla en el templo, nos avisa, la recibimos allí para bendecir a algunas familias que en este momento lo necesitan. ¿Me entendió? Entonces, en el nombre del Señor Jesús, unámonos en esto, hermanos, y de gracia recibiste, da de gracia, dice el Señor. De gracia recibiste, porque todo lo que recibimos no lo merecemos. Es de gracia de Dios que nos lo da. Entonces, de eso que recibimos podemos nosotros también apartar algo para bendecir a alguna familia que usted no va a saber quién es, pero el Señor lo sabe. En el nombre del Señor Jesús. Entonces, de aquí a este domingo, el sábado, ojalá que nos lleguen estas cositas, viernes y sábado, para poder hacer llegar esta bendición a algunos hogares que lo están necesitando. Eso. En tercer lugar, también como un recordatorio, pedirle, ya lo dijo Diego, lo dijo mi señora, que nos apoyen en este trabajo con los niños que estamos haciendo. La idea es llegar a los niños. Hemos tenido una buena recepción de parte de los niños, pero hay otros niños a donde podemos llegar. La idea es que usted se junte, que usted esté allí y que también participe de esta actividad. Lo que hicimos el día sábado fue una marcha blanca, de eso sacamos algunas lecciones, tenemos unas nuevas sesiones allí, ahora tenemos más participación de los niños desde sus casas, que tendrán alguna participación. Yo le invito a que usted participe de este culto, hermanos. ¿Cómo participar? Orando por esta actividad, orando para que el Señor toque los corazones de los niños. ¿Cómo participar también? Estando allí presente ese día, también siendo niño ese día, participando con ellos. En tercer lugar, compartiendo esta información, compártanla con sus contactos, ya sea en el WhatsApp, en el Facebook, comparta esta idea.
y de esa manera podremos llegar a más niños, a más personas, a más familias allí. Decirles también, hermanos, que oremos por hermanos nuestros que se nos han agregado a la iglesia, personas que todavía no los conocemos personalmente, pero que están allí, que hoy día se están participando de este culto. Oremos por ellos para que el Señor les afirme en su fe, en la decisión que han tomado. Nosotros cada vez que termina el culto empezamos a ver los comentarios, a ver los nombres que aparecen y que no los conocemos, y tratamos de tomar contacto con esas personas para enviarles un saludo, para orar por ellos. Y si alguno no hemos tomado contacto, sepa que sí están en nuestra lista de oración, cada uno de los hermanos. Quiero dar gracias a Dios, creo no equivocarme, que el primer comentario que hoy día recibimos venía desde Perú. Y yo me emocioné porque Anaías nos recuerda, porque Anaías junto a su familia estaba allí y él decía saludos desde Perú. La verdad es que Anaías, quiero decirle que esa frase, solo esa frase ya tocó nuestro corazón. Así que Dios te bendiga, hijo, allá. No lo olvidamos, lo recordamos siempre a usted, a su familia, a mi hermano Humberto que está en Santiago. Que el Señor les cuide, les fortalezca, y llegará el momento en que la familia podrá estar unida otra vez. Y a todos mis hermanos, que el Dios Todopoderoso derrame una bendición especial para sus corazones. Amén. Ahora sí, vamos a comentar la palabra de Dios. Hermanos, estamos terminando el libro de Jueces. No es que lo hayamos terminado, estamos terminando esta parte. ¿Por qué? Porque el próximo domingo es el primer domingo de mayo y vamos a iniciar el mes de la familia. Todos los años lo hacemos. En mayo hacemos el mes de la familia. Entonces lo vamos a empezar con la predicación del día domingo. Va a ser en este tema, sobre la familia, ¿ya? Y el estudio bíblico del próximo jueves también irá sobre el mismo tema, que es la familia. Así que por eso hoy día yo quiero hacer un resumen o sacar allí lo más provecho posible al libro e instarle a que ustedes lo sigan leyendo allí. Hemos titulado a este estudio de hoy día enseñanzas que nos dejan jueces, que nos dejan los jueces, que nos dejan los libros de jueces. La versión Septuaginta o versión de los 70, que es la primera traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, realizada por 70 ancianos o escribas judíos en la ciudad de Alejandría, en Egipto. 270 años, 230, 250 años antes de Cristo, se realizó esta primera traducción, que es conocida por la Septuaginta o la versión de los 70, y esa traducción fue del hebreo al griego, y en esa traducción es que se le denomina al libro de los jueces como tal, jueces. ¿Por qué digo esto? Porque en el hebreo mismo, la palabra que se usa en hebreo no es jueces, sino libertador, y que a mí me gusta más, libertador, porque más que juzgar alguna determinada situación del pueblo, los caudillos que aparecen en el libro de Jueces, que son 13, esos líderes eran líderes militares por sobre todas las cosas, guerreros a quienes el Señor usó para liberar al pueblo. Así que quiero que sepa usted que en la versión hebrea, en la Biblia hebrea, el libro de Jueces no recibe ese nombre, sino recibe el nombre de libertadores. Libertadores. ¿Se acordará? Recuérdelo, por favor. Muy bien. Enseñanzas que nos dejan jueces. Tengo 3 para que usted las recuerde nada más. 3. Así que vamos a empezar recordando algunas cositas que tenemos para nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos nosotros que en el libro de Jueces se producía un círculo que nosotros le denominamos un círculo vicioso? ¿Se acuerdan? Que estaba compuesto por 4 elementos en este círculo. Ya estaba compuesto por 4 elementos. Y pusimos este esquema aquí para poner los elementos que van aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan ahora cuáles son los elementos? Yo quiero recibir respuestas allí en sus casas, que alguien nos esté contestando. ¿Alguien está respondiendo? Todavía no. ¿Ya? ¿Alguien no se acuerda entonces? No, que todavía no. No. Entonces voy a esperar un segundo. Son 4 cositas que es necesario decirlo. A ver, por acá, ¿se acuerdan?
Sí. ¿De alguna? Pecado. Diego. Pecado. Pecado. Ya, había pecado. Pecado, muy bien. Pecado. ¿Qué más? Posterior al pecado venía el sometimiento, servidumbre del pueblo. Después del Es como pecado, el mire, castigo. después del pecado venía servidumbre del pueblo. O sea, el pueblo estaba sometido a la servidumbre de otros pueblos, de otras naciones, porque producto del pecado, de la desobediencia hacia el Señor, Dios los entregaba a que fueran oprimidos por otras naciones. Muy bien, tenemos entonces pecado, tenemos sometimiento a otra nación. En tercer lugar, Arrepentimiento, porque se arrepentían de todo. se arrepentía, había arrepentimiento. Muy bien, entonces el pueblo pecaba, Dios los entregaba al sufrimiento, al sometimiento de otra nación, y cuando este pueblo estaba en el dolor, en la aflicción, de la opresión, en el hambre, en la necesidad, ellos se arrepentían o clamaban a Dios. Y posteriormente, la cuarta es Liberación. 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 Muy bien, liberación. Allí está. ¿Hay alguno que ha respondido allí? Todavía no. Ya. Entonces tenemos primero pecado, mire, o enfriamiento. Pecado o enfriamiento. No sé si se alcanza a ver. ¿No se ve? Bueno, pero ustedes allí por fe, aquí dice pecado y acá dice enfriamiento. ¿Ya? Cuando hablamos de enfriamiento, nos referimos a que la fe Decae. la fe decae. Muy bien, la fe decae. ¿Y por qué usé la expresión enfriamiento? Para recordar lo que Apocalipsis nos dice. ¿Se acuerdan cuando Apocalipsis nos habla de ser calientes O frío, pero no tibios, tibios. o fríos, pero no Tibios. tibios, no tibios? Entonces, en el tiempo de cuando venía el pecado, venía la desobediencia al Señor, empezaba a producir esa tibieza espiritual en la vida del pueblo que los llevaba a cosas extremas. Usted la sabe. Dijimos que la segunda era la opresión. Cuando Dios veía que el pueblo estaba en pecado, lo entregaba a la opresión de sus pueblos vecinos. Esto se dio muchas veces en el tiempo del libro de los jueces. ¿Se acuerdan cuánto tiempo duró el periodo de los jueces? ¿Se acuerdan, hermanos? 350. 350 350 años. años. Aproximadamente. Aproximadamente 350 años. Muy bien, muy bien. Si los alumnos de aquí están bien en la casa, mejor todavía. El tercer elemento que encontramos en este círculo era, ya lo dijimos, arrepentimiento y clamor a Dios. Porque cuando el pueblo se arrepentía, manifestaban ese arrepentimiento a través de un clamor. Hoy día vamos a hablar de esto bastante. Y luego tenemos, cuando Dios veía el arrepentimiento del pueblo, se producía esta salvación y prosperidad. Yo puse allí, salvación, prosperidad. ¿Por qué? Porque además de haber salvación, el pueblo estaba libre de la esclavitud, pero a su vez ellos prosperaban en todo, en lo económico, en la vida social, unos con otros. ¿Ya? Bien, la necesidad de enseñar la palabra de Dios. Antes de eso quiero preguntarles. El hermano Luis Isla respondió que había idolatría. Que había idolatría. No alcanzó a responder. Ya, muy bien, hermano Isla. ¿Dónde pondríamos la palabra idolatría en estos cuatro? En el pecado. En el pecado. Porque, muy bien, hermano Luis, porque el mayor pecado del tiempo de los jueces fue la idolatría. Muy bien, gracias, hermano Luis, por su participación. Quiero preguntarles a ustedes y a mis hermanos allí, ¿qué característica? Habían dos. ¿Qué, además de esto que resumimos aquí, qué dos características se dieron en el tiempo de los jueces? A ver. Había falta de la palabra de Dios. Falta de la palabra de Dios. Y había O sea, de carencia. Carencia de la palabra de Dios. Y había un... tenemos que responder el tiro. Sí, póngale al tiro nomás. Ya. También había un cierto desorden dentro del pueblo en que cada uno hacía lo que quería. O sea, Lo que Dios le no parecía.
un orden establecido de comportamiento, no había normas de comportamiento, sino que hacían Claro. lo que querían. O las normas que habían no las pescaban. No las cumplían. Recuerde que la Biblia, el libro de los jueces, en 3 oportunidades se repite esta expresión. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En todos los capítulos, 3 veces se repite. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, esa primera característica era, había anarquía. El pueblo no se sometía a nadie. No obedecían leyes. Cada uno hacía lo que quería. Entonces, cuando hay anarquía, cuando no hay sometimiento, cuando no hay autoridad o cuando no hay respeto a la autoridad, no hay prosperidad, hay pecado, hay ruina, hermanos. Y la característica, en mi opinión, más importante del tiempo de los jueces, la característica que llevó al resto, la característica que llevaba a esto, la característica que llevó a que no hubiese sometimiento a la autoridad, era la que nos dice, 1 de Samuel, capítulo 3, que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. Entonces, de acuerdo a esto, la primera enseñanza que vamos a analizar hoy día del libro de los jueces es la necesidad que tenemos nosotros hoy día de enseñar la palabra de Dios. Amén. ¿Pueden leer conmigo allí? Lean conmigo a una voz, ustedes hermanos allí y los hermanos acá también. La primera enseñanza es la necesidad de enseñar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A las generaciones que vienen. Amén. Recordemos este texto, Jueces capítulo 2, versículo 10. ¿Hay algún comentario allí? Sí, el hermano Manuel, el hermano Osvaldo, ¿Ya? que se tiene como Manuel Osvaldo en Facebook. El hermano Osvaldo respondió la pregunta acerca del círculo vicioso del que tú ¿Ya? hablabas y respondió acertadamente. Dice, pecado, sometimiento, arrepentimiento del pueblo y salvación. Muy bien, hermano Osvaldo. La Emily dice saludos y a la pastorcita que la quiere mucho le mando un abrazo. Y el hermano también Osvaldo dijo que había libertinaje, que era lo que estábamos hablando de las 2 características de... Ya. Yo creo que se refería a eso. La Emily respondiendo cosas que... La Emily diciendo a la pastorcita la quiere mucho y le dando un abrazo. Y el resto aquí... Habrá alguien ahí que le mande un abrazo a uno. Ya, muy bien, gracias Emily. Leamos por favor estos textos. Jueces 2, dice 6 aquí, pero es 10. Es 10. Yo puse 10, pero ahí alguien le puso 6. ¿Alguien me puede leer Jueces 2, 10, por favor, ahí? Jueces 2, 10, búsquelo, allí. ¿Lo leo? Por favor. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, esa generación no conocía a Jehová. Esa generación entonces no conocía a Jehová. No conocía a Jehová. ¿Por qué no lo conocían? Porque la generación desde el tiempo de Josué no le enseñó. O sea, ellos fallaron. Ellos, mientras vivía Josué, ellos estuvieron al lado servían al Señor, bueno, pero no se preocuparon de enseñarle a los que venían. Entonces, de ahí nosotros sacamos la importancia que tiene de enseñar la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Por favor, vayamos a 1 Samuel 3.1 nuevamente, porque este texto también lo habíamos dicho en algún momento. 1 Samuel 3.1. Rapidito ahí en sus casas, 1 Samuel 3.1. ¿Quién lo tiene? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y la palabra de Jehová escaseaba. Mire, la palabra de Dios escaseaba en esos días. No había visión con frecuencia. En esos días, recuerde que Samuel está terminando el periodo de los jueces. La palabra de Dios escaseaba. Al escasear la palabra, se producían todos los otros males allí. Cuando no hay palabra de Dios, hermanos,
se producen o esto atrae consecuencias difíciles en nuestra vida. Yo tenía una pregunta aquí que quería decirles. ¿Por qué razón cree usted, hermano? ¿Por qué razón cree usted, piensa usted, que escaseaba la palabra de Dios en esos tiempos? ¿Por qué? ¿Cuál era la causa de que escaseara la palabra de Dios en ese tiempo? A ver, ¿alguien me podrá responder? Me gustaría leer, no importa que salga desfasada su respuesta, pero leemos igual allí. Trate de pensar, ¿por qué escaseaba la palabra? ¿Quién era el responsable de aquello? ¿Alguien tiene una respuesta? El hermano Osvaldo comentó algo, no sé si, pero está respondiendo en realidad lo que ¿Ya? la pregunta, que dice que nació una nueva generación. ¿Ya? O sea, eso más puso, nació una nueva generación para Israel. ¿Ya? Y esta nueva generación no conocía la palabra y se produce una escasez de palabras posterior. Que había una dureza de corazón en las personas, en los integrantes del pueblo. Había una dureza de corazón, claro, claro. O sea, no podemos negar aquello, que si el corazón está duro, hermanos, la palabra del Señor no penetra esa alma, ¿sí o no? Se produce esa dureza, ¿sí? El hermano Bernardo puso porque no había nadie que les enseñara. Y porque no había nadie que les enseñara. ¿Y cómo irán, dice Romanos, si no hay quien les predique? ¿Y cómo escucharán? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? O sea, hay una responsabilidad de quien tiene que enseñar, la generación pasada que no enseñó, pero también la responsabilidad de los que están allí, porque su corazón se entenebreció, su corazón se endureció. ¿Alguna otra cosita podríamos decir, afirmar ahí? El hermano Osvaldo también dice porque nadie lo buscaba. Y el Benja también responde que no conocían las cosas que el Señor había hecho. Buena Que respuesta. por consecuencia de ello por consecuencia no buscaban de él y no lo conocían. Mire, me gustó la respuesta de Benjamín. Lo dice el texto. Lo dice el texto. ¿Por qué? Ellos no conocían lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho antes. Podemos recordar algunas historias, milagros, hechos maravillosos que Dios había hecho antes del periodo de los jueces. Todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel desde sacarlo de Egipto, incluso antes, pero desde que sacó de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida, un milagro completo. Sí, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿Cuántos años pasaron? 400. 40 años. 40 años. 40 años. 430 años tuvieron esclavos en Egipto. Que era para decir, estaba ya tenido. Sí. Y desde que salen de Egipto hasta que entran a la tierra prometida se demoran 40 años. Y en esos 40 años se vivieron los mayores milagros del Antiguo Testamento, hermanos. Primero, nómbreme usted unos milagros allí. El Benja dice liberación de Egipto. Liberación de Egipto, para poder liberarlo de Egipto. ¿Se acuerdan los milagros que hubieron ahí? Las plagas, las 10 plagas. ¿Sí o no? Las 10 plagas. Y destaco la última, la 10ª, la plaga de la muerte de los primogénitos. De eso ellos no le hablaron, los padres no le hablaron de eso. El otro milagro, el más grande quizás, la salida por el Mar Rojo, cuando el Mar Rojo se abre. 3 millones de personas cruzan el Mar Rojo. ¿Sabe cuántos kilómetros? Yo lo he dicho. ¿Se acuerdan cuántos kilómetros? 12. 10 a 12 kilómetros. 10 a 12 kilómetros de ancho en la parte por donde se cree que cruzaron los israelitas el Mar Rojo. 10 kilómetros, 12 kilómetros. Usted sabe que desde la Alameda, desde la Plaza Nuestra hasta Yerbas Buenas hay 12 kilómetros. 12 kilómetros. El hermano Luis dio una cita de Deuteronomio. ¿Ya? La estoy tratando de buscar, pero no puedo. Por ejemplo, Deuteronomio 11:20 dice. ¿Ya? Que no sé qué, lo estoy buscando para... Ya, lo busca y lo lee para que veamos lo que el hermano Luis nos está entregando. Entonces, hermanos, todos esos milagros, el agua que brotaba de la roca, ¿sí o no? Y cuando llegaron a Mara y el agua estaba amarga y allí Moisés hace un milagro. Todos esos milagros
cuando llegan a Canaán, la destrucción de la ciudad de Jericó, la muralla de Jericó, etcétera, 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 que podríamos estar hablando de los milagros. De esas cosas ellos no se acordaban. ¿Por qué no se acordaban? Porque sus padres no se las habían contado. Conclusión, cuando hablamos de la necesidad de enseñar la palabra de Dios, ¿qué tenemos que enseñar? ¿De qué tendríamos que hablar entonces? De aquellas cosas que Dios ha hecho en nosotros y de aquellas cosas que Dios ha hecho en otros. Necesitamos que nuestras nuevas generaciones conozcan los milagros que el Señor Jesús ha hecho. Por eso es que la palabra nos dice y nos encarga a nosotros que somos testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que da cuenta de un hecho del que ella fue partícipe. Una persona da cuenta de un hecho del que él fue partícipe. O de algo que haya visto. O que conozca. O que conozca. O que conozca. Ahora, cuando la palabra nos dice que nosotros somos testigos de cosas que hayamos sido partícipes, tenemos que contar entonces a otros, a nuestros niños, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios hizo en usted. Usted tiene que contarlo a otros. Tiene que contarlo a otros, porque esa es una manera de dar testimonio. Si usted cree que Jesucristo obró en usted, de lo que Dios hizo en su vida, el milagro más grande que Dios hizo en su vida fue salvarlo, darle una nueva vida, inscribir el nombre suyo en el libro de la vida, la esperanza de la vida eterna. Eso, y cuántas sanidades más. Leyendo, o sea, voy a leer los comentarios. El Benja decía el milagro de la apertura del mar. Sí. La Hilde también comentó y dice: la compañía de Dios cuando Israel caminaba por el desierto, la alimentación y la duración de sus ropas. Disculpe un poquitito. En eso, la compañía de Dios cuando caminaba por el desierto, Hilde, lo que usted nos está diciendo es que, ¿cómo acompañaba? ¿Se acuerdan cómo acompañaba Dios al pueblo? ¿Qué había en la noche? Una llama de La llama de fuego. Y en el día, una nube. Una nube. Muy bien, Hilde. Una nube en el día para protegerlos del calor abrasador del desierto. Y en la noche la llama de fuego que los protegía y que los iluminaba. Hermanos, pues la duración de la ropa, dice Hilde, la duración de la ropa. Hermanos, durante 40 años no se cambiaron ropa. Y la provisión de los alimentos. La provisión de los alimentos. ¿Cómo se llama el alimento que el Señor les dio? Maná. Maná, pan del cielo es su significado. Bien, de esos milagros. Sí, el texto que el hermano Luis dio varias citas de Deuteronomio. ¿Ya? Yo las busqué todas y en todas dice lo mismo. Voy a leer el Deuteronomio 27.3, que es como, se entiende un poco, yo creo que a lo que quiere referirse. Dice Deuteronomio 27.3, dice: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. O sea, está, de cierta forma lo podemos interpretar que de traspasar Claro. lo que ellos saben. O sea, escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Entonces, la transmisión de la palabra, gracias hermano Luis, la transmisión, escríbela en tu frente, escríbela en los dinteles de tu casa, escríbela en tus postes. Y en O sea, tus puertas. ¿Perdón? Y en tus puertas. En tus puertas. O sea, que la palabra tenía que ser transmitida de una u otra manera. Para nosotros hoy día, hermanos amados, tenemos lo precioso hoy día de que contamos con la Biblia en nuestra mano. De que contamos allí, además de los testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en otros, tenemos aquí los testimonios de lo que el Señor hizo, Jesús hizo. Entonces, esta palabra necesitamos enseñarla a otros. Quiero que usted y nosotros aquí terminemos esta primera parte leyendo el Salmo 103, 1 al 5. Mire qué precioso. Por favor, alguien que me lo lea. Salmo 103. Salmo 103, para recordar la importancia de no olvidarnos de lo que el Señor ha hecho en nosotros y de compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano amado, necesita transmitir la palabra de Dios, contar de Jesucristo. Esa es su deber aquí en la tierra, ser testigo de Jesucristo a todos aquellos, sobre todo en el tiempo en que estamos, en que hay tanta necesidad del Señor, en que nuestra única salvación es Dios. ¿Por qué? Porque hoy día no nos salva el dinero, porque hoy día no nos salva de esta pandemia el dinero.
No nos salva si somos ricos o somos pobres. No nos salvan las autoridades. No nos salva un hombre. No nos salva un hombre, nos salva Jesucristo. Y esta gente, nuestros vecinos, nuestros familiares, necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Salmo 103, por favor. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo dice la empresa? Bendice Alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, diga conmigo, y no olvides ninguno de sus beneficios. El rey David se está hablando a sí mismo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. La idea de bendice es alaba, reconoce, agradécele. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No se olvide de los beneficios que Dios le ha dado. No se olvide, hermano amado, que en su mente esté su historial de vida, en su relación con Dios. Porque Dios ha sido bueno con usted. Dios ha sido bueno con usted. Si bien es cierto, en algún momento hemos pasado prueba. Si bien es cierto, en algún momento hemos sufrido. Si bien es cierto, en un momento estábamos aquí y de repente nos vimos allá, abajo. Pero no es menos cierto que más son las bendiciones en este caminar cristiano. Muchas son las bendiciones que Dios nos ha dado. Hermano, no te olvides de eso. Cuando venga a su mente y ve el problema en que está y diga usted, oh, pero ¿por qué estoy aquí? Que venga a tu mente los beneficios que Dios ha hecho por tu vida, que Dios ha hecho en mi vida, porque son más los beneficios que las tribulaciones que hemos pasado. No te olvides de ninguno de los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia y el que sacia de bien tu boca. Que así sea, hermano amado. Amén. Entonces, la primera enseñanza de Jueces es la necesidad de enseñar la palabra de Dios a los otros, a las nuevas generaciones, a otros, porque ellos la única manera que tienen de aprender de Dios es a través de nosotros. Para eso estamos acá, para eso. Amén. Si no hay ningún otro comentario, yo tenía un texto en Malaquías, lo voy a dejar. ¿Y por qué? Porque los que tenían el deber de enseñar, Malaquías 2, 7 y 8, los que tenían, leámoslo, por favor, leámoslo, porque me parece interesante apuntar esto. Escuche esta palabra, Malaquías 2, 7 y 8. Los que tenían el deber de enseñar la palabra de Dios eran los sacerdotes. Búsquelo usted, Malaquías 2, 7 y 8, por favor. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, el 8, Sí. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el deber de los sacerdotes, según ese texto? Verso 10. Verso guardar 7. la sabiduría. ¿Ya? La sabiduría. Guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Mire, ¿de dónde buscaba el pueblo la ley? De la boca de los sacerdotes. De la boca de los sacerdotes. De la boca de los sacerdotes el pueblo buscaba la ley. Hermano amado, la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio y nación santa. ¿Algún amén a eso? No. ¿Sí o no, hermanos? Real sacerdocio y nación santa. Eso somos. Y es bonito cuando escuchamos eso. Nos alienta, nos infla el pechito aquí. Somos real sacerdocio. Nosotros, hermano amado, pero somos sacerdotes. Ahora, el pueblo que nos rodea, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué tiene que salir de nuestra boca? La palabra de Dios. ¿Puede leerme otra vez el versículo 6, 8? Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Alto. Mas ustedes se han apartado del camino. Han hecho tropezar a muchos. ¿Ya? Me perdí. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Ellos tenían el deber. El pueblo iba a buscar la palabra, según el verso 7. A buscar palabra de Dios
Mas ellos se apartaron del camino. ¿Y qué pasó? Hicieron apartar a muchos. Se transformaron en piedra de tropiezo. Hermano amado, Dios nos libre de eso. Sobre todo aquellos que tenemos la bendición hermosa de enseñar su palabra. Dios nos libre. Que el Dios Todopoderoso en su infinita misericordia nos libre de ser piedra de tropiezo para otros. Pero Dios está y quiere usarle a usted para que el mundo escuche palabra de Dios de su boca. Hermano amado, pero cuando nos alejamos del Señor, cuando nos alejamos de Dios, en vez de ser de bendición para el pueblo, en vez de que de nuestra boca salga palabra de Dios, al apartarnos de Dios, somos piedra de tropiezo para otros. Que Dios nos libre. Amén. Y Dios nos use con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, para que ellos vean en nosotros y encuentren en nosotros palabra de Dios. Hermano amado, y la prueba está en que cuando alguien de su amigo, de su familiar, de su compañero de trabajo está en problema, acuden a usted. ¿Sí o no? Acuden a usted. Acuden a usted, hermano. ¿Por qué acuden a usted? Porque Él espera de usted palabra de Dios. Ellos esperan de usted palabra de Dios. Y van donde usted. ¿Por qué van donde usted? Porque el Espíritu Santo lo guía, porque usted es un sacerdote, es un hijo de Dios. La prueba de que usted es un hijo de Dios es que la gente busca de usted palabra de Dios. Dios te bendiga, mi hermano, y nos bendiga a todos. En segundo lugar, la necesidad de mantenerse firme en la prueba. Jueces nos enseña en todo el libro que tenemos que tener cuidado, porque puede que nosotros caigamos. Mire, todos estos versículos, Jueces 2, 11 y 12, capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 12, capítulo 4, verso 1, capítulo 6, verso 1, capítulo 8, verso 27, capítulo 10, verso 6, en todo se repite la misma expresión, que ellos se apartaron de Dios, que se alejaron de Dios y que se fueron tras los Baales. Mire, vamos a leer 8, 27 y 10, 6. Los otros, ya en algún momento a lo mejor les dimos lectura. Pero mire, el 8.27 de Jueces, por favor, vaya conmigo a 8.27 de Jueces. Jueces capítulo 8, destaco estos, en los otros dice algo parecido. El verso 27, mire lo que dice. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. El domingo lo comenté. Después de la victoria, Gedeón, después de la victoria, algo le pasó, lo atacó uno de los virus más fuertes en la Biblia, que más atacan a los siervos de Dios. Uno de los virus, podía hablar de dos, pero el segundo virus, o el primero de dos, que más atacan a los siervos de Dios en la Biblia, y creo yo hoy día también, es el virus, comillas eso, de la vanidad, de la vanagloria, de la dependencia de sí mismo, que por creer que se llegó a un nivel allí, ya se está bien. Cuando nosotros creemos que nosotros hemos logrado las cosas por nuestros méritos, el enemigo nos ataca, abrimos una puerta al enemigo y nos turba, nos nubla. Eso pasó con Gedeón. Él, después de ver la mano de Dios tras de sí, él desobedece al Señor, hace este efod que no tenía que hacerlo y sirve de tropezadero para sus hermanos allí. Capítulo 10, verso 6. Pero los hijos de Israel, miren, Jueces 10:6, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esa frase, volvieron a hacer lo malo, se repite tantas veces y es tan triste. ¿Por qué es tan triste? Porque dice, volvieron a hacer lo malo. Ese volvieron indica que antes ya lo habían hecho y se habían arrepentido y habían dicho, nunca más, Señor, pero volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a Baales y a Astarot, a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Ninguno de esos dioses, hermano amado,
Ninguno de esos dioses habían hecho un milagro pequeño con ellos. Ninguno. Hay veces en que nosotros, la sociedad en que vivimos, hemos clamado, hemos hecho una manda a un Dios, comillas, a un santo, a una virgen, y nos ha resultado. ¿Sabe por qué resulta? Porque quien te hace y te cumple esa manda es un demonio que se esconde detrás del ídolo. A veces pasa. Pero aunque eso ha pasado, nunca usted va a ser testigo de los milagros que Dios hace en la vida de una persona. No hay nadie que pueda decir que porque le hizo la manda a un santo, cambió su vida, transformó su vida. No hay nadie, no hay ningún Dios con minúscula de este mundo que sea capaz de cambiar la vida y hacer nacer de nuevo a una persona. No hay nadie, ningún Dios de este mundo, ningún Dios con minúscula, ninguna persona en la que deposites tu fe que te pueda dar la esperanza de la vida eterna que Jesucristo da. Mi amado hermano, estos hombres no habían visto ningún milagro de esos dioses paganos. Sí habían escuchado y visto los milagros de Jehová. ¿Por qué digo escuchado? ¿Por qué? Porque aunque no se acordaban de las historias de cuando el pueblo sale de Egipto, sí se acordaban de las historias de cuando Dios los liberó por mano de Gedeón, por ejemplo, que no había pasado mucho tiempo. O sea, esas historias que se viven en el tiempo de los jueces estaban en su mente. Cómo Dios los había liberado. Y cómo Dios los había sustentado. Cómo Dios los había puesto por sobre el resto después de estar oprimidos. Sin embargo, ellos se olvidaron y volvieron a servir a los dioses paganos. Y no sirvieron a Jehová. Por eso que Jehová se enciende en ira en contra de ellos. La necesidad de mantenerse firme en la prueba. ¿Por qué estoy diciendo esto? Hermano amado, porque es muy fácil que nosotros también volvamos atrás. Pregunto, ¿por qué los hijos de Israel dejaban a Jehová? ¿Por qué? ¿Alguien me podrá responder algo? Si hay algún comentario que alguien hace, me dice y lo leemos. Me gustaría escuchar una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué le pasaba a ellos eso? Porque su mente se nublaba y se dejaban influenciar por los demás, por los cananeos en este caso. En cosas, lo mismo que estaba diciendo, que no, o sea, veían los dioses, sabían de los dioses que tenían y no se daban cuenta del Dios que tenían. Yo creo que esa respuesta es muy buena. Ellos se nublaban en su mente y se dejaban influenciar, mire lo que voy a decir, comillas, por el mundo. Cuando digo mundo, por los pueblos paganos que estaban a su alrededor. ¿Se acuerdan que cuando el Señor los llevó a la tierra prometida, les dijo que tenían que echar a todos en su pueblo, destruirlos a todos? Y ellos no lo hicieron. Y el Señor les dice, ellos van a ser tropezadero para ustedes. Entonces, el pueblo que estaba en medio de ellos, les hablaban y pesaba más la palabra de ese pueblo pagano que testificaban de sus dioses paganos que lo que ellos sabían de Jehová Dios. Entonces sus mentes se nublaban y se dejaban influenciar. El hermano Bernardo dice, en ese caso ellos volvían a ser esclavos. Claro. Volvían a hacerse esclavos, dice. Claro. Muy bien, hermano Bernardo, volvían a ser esclavos. Es que había otro comentario, pero me salí de la publicación. El Benja dice, y ahora pasa lo mismo, muchas veces olvidamos lo que hizo el Señor Jesús y nos volvemos infieles. Carita triste. Nos volvemos cómodos, con deleites de este mundo, así mismo pasaba con el pueblo de Israel. Muy bien. Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho. ¿Y qué pasa? Que nos dejamos influenciar por el mundo. Hermano amado, el mundo influye en la vida de un creyente. Sí, sí, es verdad. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cuando la palabra cae, el primer terreno malo, ¿cuál era el terreno? En el camino. Vinieron las aves y se comieron la palabra. El Señor dice que esas aves es el diablo que viene y arrebata la palabra. ¿Sí o no?
El segundo terreno malo era Entre espinos. pedregales. Ah, pues. Pedregales. ¿Por qué? La semilla crece un poquito, pero como no tiene raíz y es de corta duración, sale el sol y la quema. El Señor decía, así es la palabra de Dios. Cuando llega al corazón se recibe con gozo, pero viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Viene el problema, la persona retrocede. Y el tercer terreno malo es entre espinos. ¿Y cuáles son los espinos? Los afanes de la vida, los afanes de este mundo, que ahogan la palabra de Dios. Hermano amado, tengamos cuidado. Ellos se dejaron ahogar por la sociedad en que vivían. Ellos se mimetizaron en el mundo. Ellos no fueron luz. Su luz se apagó por allí. Que Dios nos libre a nosotros de nosotros dejarnos influenciar por los que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que ser influencia para ellos. Ellos tienen que ser como nosotros, no nosotros como ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Se acuerdan ese consejo? Está en Jeremías. Amén. Amén. Entonces, ¿algún comentario? Sí, dos más. El hermano Osvaldo dice, porque nos alejamos de Dios cuando seguimos ídolos que nos resultan más simples y más cómodos. Y la hermana Isabel Quijano dice, es fácil caer, tropezar, por eso hay que estar firme en el Señor. Amén, hermana Isabel. Amén. Que Dios nos afirme en sus caminos. La necesidad de mantenerse firme en la palabra, en la prueba, en el dolor. ¿Sí? Es que va... Ejemplos en el Nuevo Testamento. Es que justo el Michael da un texto de Efesios 4:14 que dice que se parece mucho, es muy similar a la forma en que estaba el pueblo. ¿Ya? Que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, muy bueno, Michael. Yo no tengo eso. Mire, para que ya no seamos niños fluctuantes. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, de la iglesia, hasta que todos lleguemos a la meta de la unidad de Cristo, algo así dice. Y luego dice el verso siguiente, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Indeciso. Indeciso. Que un día quiere una cosa y que otro día Un día quiere ir una cosa, otro día otra. ¿Sí o no? Cuando mis hijos estaban chicos, decían, quiero más al papá. Y al otro día quiero más al papá. Y al otro día quiero más al papá. No eran niños fluctuantes. No. No bromita. El niño fluctuante un día quiere una cosa, el otro día otra. Nosotros, hermanos, Dios nos libre de ser niños fluctuantes. ¿En el sentido de qué? De un día querer estar bien con el Señor, firme, fervoroso, y el otro día estar apagado. Dios nos libre de eso. Amén. Ejemplo del Nuevo Testamento. Poquitas cosas. Ayúdeme usted. 2 Timoteo 4:10 y 4:14. Estos textos son tristes, hermano. Ya. Vamos a leer solamente el primero. 4:10. 4:10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia Hasta ahí. y Tito a Dalmacia. Sí. Ya. Porque Demas me ha desamparado. ¿Cuál fue la causa de que Demas desamparara al Señor, a Pablo? Porque amó más al mundo. Amó más al mundo. Amó más al mundo. Dios nos libre. Amén. Mantengámonos firmes en la prueba. Cuidado con amar más al mundo. Es peligroso, hermano. Demas me ha desamparado amando al mundo. Y el verso 14, un ejemplo triste también. ¿Lo leo? Sí. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro, el calderero, que fue mi amigo, que estuvo conmigo, que peleamos la batalla juntos, que predicamos juntos, me ha causado muchos males. Entonces, hay veces, mi hermano amado, que el enemigo nos puede usar. ¿Se acuerdan cuando usó a Pedro? Dios nos libre. ¿Por qué digo no, Dios nos libre? Porque hoy día le esté enseñando, no significa que esté libre de eso.
¿Quién nos hace libre? Solamente el Señor. Solamente en Cristo vamos a tener libertad. Amén. Vendrán pruebas, vendrán dificultades. Manténgase firme en las cosas de Dios. Hermano amado, he dicho esta frase en los cultos pasados y quiero decírsela ahora. Manténgase firme. Después de esto tenemos que salir más firmes. Después de esto tenemos que salir mejores. Porque estamos en una prueba. Seamos como el oro, que el oro se mete 7 veces al horno de fuego. Pero cada vez que el oro sale del fuego, sale más brilloso. Y que nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, después de esta prueba que estamos pasando, salgamos más brillosos. Que Cristo se refleje más en nuestro corazón, en el suyo y en el mío. Que el Señor se refleje más en nuestra familia. Que nosotros seamos más fieles, seamos más activos, más comprometidos con el Señor. Ya no más allí, ya no como éramos antes. Tenemos que ser mejores. Amén. Que Dios nos libre y Dios nos ayude, hermano. Quiero dejar los últimos minutos para la tercera. La necesidad de clamar a Dios. La necesidad de clamar a Dios. Esto es para mí fundamental. Si nosotros hacemos esto, los dos anteriores, la necesidad de predicar la palabra y la necesidad de no quedarnos atrás, se va a cumplir. Porque esto es lo más importante. Jueces 3:15. Vamos a leer estos versículos, por favor. Jueces 3:15. Por favor. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, Benjamín, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ya. Y clamaron los hijos. Y clamaron. Allí, capítulo 4, verso 3. Vaya usted conmigo también, la Biblia. 4:3, por favor. Lucy. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Interesante que en todos estos versículos dice, y clamaron los hijos de Israel. Y inmediatamente, hermano, viene la bendición de Dios. El verso 6-7, por favor. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Ya. Clamaron a Dios. Quiero llevarles y quiero que lea conmigo capítulo 10, del 10 al 16. Leámoslo juntos. Meditando esta palabra. 10 días. Porque aquí hay algo diferente. 10 al 16. Capítulo 10. Cuando Dios usa a un hombre llamado el loco de la fe. Me hubiese gustado haber tenido tiempo para haber hecho un estudio especial de Jefté. Pero léalo usted, lea la historia de Jefté. Es un gran siervo de Dios. Uno de los héroes de la fe que aparece en Hebreos 11. Algunos le llaman el loco de la fe. Capítulo 10, versículo 10. Dice así. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. La palabra clamor es diferente a la palabra pedir, ¿sí o no? Clamar es diferente a pedir. ¿Está de acuerdo conmigo? Clamar es sinónimo de suplicar, ¿verdad? Tanto el clamor como la súplica va más allá de la expresión oral. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo le puedo decir a mi hijo Diego, ¿me prestas tu Biblia? Y Diego me la presta así. Eso no es un clamor, ¿sí o no? Porque yo solamente se la pedí. Ahora, si fuera tanta la necesidad, si yo no tuviese ninguna otra Biblia, mire, la única Biblia que tuviéramos fuera la de él. Nadie más la tuviera. Y como es tan apreciada para él que él me la niega, entonces yo le digo, Diego, préstame la Biblia, y él se niega. Diego, préstame la Biblia, y yo empiezo a rogarle, por favor, préstame la Biblia. Y si me arrodillo aquí, clamo, por favor, préstame la Biblia, porque la necesito. Porque la necesito. ¿Cuándo hay clamor? Cuando la necesidad es imperiosa. Cuando la necesidad es urgente. Cuando la necesidad es grande. Cuando la dependencia hacia el Dios Todopoderoso es exclusiva hacia Él. Cuando no hay otra salida, viene el clamor. Pero cuando la necesidad es pequeña, que puede ser suplida de otra manera, no hay clamor.
no hay clamor. El clamor viene cuando la necesidad es grande. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora piensa en esto. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dijeron esto, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel. Ponga atención en la respuesta que el Señor da. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, 2 puntos. Hace una pregunta el Señor. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, y de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mire lo que les dice. ¿Se acuerdan que cuando ustedes estaban oprimidos de estos pueblos, y los nombra, Sidón, Amalec, Maón, amonitas, Egipto, amorreos, filisteos, todos esos pueblos, acuérdense que ustedes clamaron a mí cuando estaban oprimidos, ¿y qué hice yo? Los liberé. Yo los liberé. Mas vosotros, verso 13, me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Por tanto, yo no os libraré más. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora están clamando a mí. Pero ¿se acuerdan que cuando clamaron, cuando estaban oprimidos en Egipto, con los amorreos, con los filisteos, etcétera, 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 ustedes clamaron y yo los liberé? ¿Sí o no? Eso dice el Señor. Dice, sí, pero sí, lo hiciste. Bueno, pero ahora me han dejado. Yo no los voy a liberar más. Pregunto, ¿cómo estaba? ¿Qué está revelando del corazón de Dios aquí? Está dolido. Hay dolor. Mire lo que el hermano Luce dice. El corazón de Dios está dolido. ¿Está de acuerdo con ella? Y cuenta que el corazón de Dios está dolido. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Luego le dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vayan y clámenle a sus dioses a quienes ustedes le han servido en este tiempo, que ellos les libren. ¿Sufre Dios, pregunto, con nuestra deslealtad? Amén. ¿Sufre? ¿Dios tiene sentimientos? Amén. Sí, pues. Dios es una persona que siente. Hermano amado, Dios se siente. ¿Se acuerdan de un texto en el Nuevo Testamento donde se nos enseña que Dios sufre? No contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristar es entristecer. No entristezcáis al Espíritu Santo. O sea, hermano amado, cada vez que nosotros dejamos de servir a Dios, Dios sufre. Dios sufre. Y aquí encontramos una manifestación, una revelación de una parte inherente del corazón de Dios, de cómo Él sufre cuando su pueblo no le sirve con fidelidad. Cuando lo dejamos por cualquier cosa. Mire lo que pasó. Verso 14. Andan, vayan y clamen a sus dioses que ellos los libren. Y el verso 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Leo de nuevo el 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, cuando el Señor les dijo, no los voy a librar más, ustedes me dejaron, vayan y clámenle a sus dioses, que ellos los libren. Los hijos de Israel no se quedaron allí. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Si quieres destruirnos, hazlo. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Y qué hacen ellos? Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Vean lo que pasó con el Señor. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Yo no sé si usted se da cuenta de esa última frase.
Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién él? ¿Quién se angustió? Dios, pues. Dios fue conmovido en su corazón. Su corazón se conmovió, hermano amado. Él estaba triste, afligido, sentido, con dolor, porque el pueblo lo había dejado, lo habían traicionado, se habían ido tras otros dioses. Entonces no los sirvo más, no les libero más. Pero el pueblo no se quedó allí, clamó más, se arrodilló, vino ante él con manos vacías. Se dieron cuenta que habían pecado. Se dieron cuenta que habían pecado y se lo dijeron: Señor, hemos pecado, si quieres destrúyenos, pero por favor libéranos una vez más. ¿Y qué hacen? Se deshacen de sus dioses, le demuestran su arrepentimiento, deshaciéndose de su idolatría. Destruyen su idolatría. Y Dios mira eso y dice que su corazón se afligió, su corazón se angustió, se compadeció, se llenó de misericordia y vio que los que estaban allí clamando eran sus hijos. Eran sus hijos. Amén. ¿Qué enseñanza sacamos de esto? El clamor de un creyente produce algo en el corazón de Dios. Amén. ¿Se acuerdan de Hebreos 5, 7? O 7:5 creo que es. Dice que el Señor Jesús, en los días de su carne, fue oído a causa de su temor reverente. Y Jesús, en los días de su carne, por favor me lo buscan, Hebreos 15:7, sí, perdón, 5:7 o 7:5, no, 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, clamó con la... Dice algo así, por favor. 5:7. Sí. 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Si el Señor clamó, ¿cuánto más nos queda a nosotros? Amén. ¿Cuánto más nos queda a nosotros? ¿Por qué Dios escuchaba a Israel y lo salvaba? Porque clamaron, lo respondo yo. Otros ejemplos de clamor. Después voy a dar la oportunidad para algún comentario que haya de los hermanos. ¿Se acuerdan de Ana? 1 Samuel capítulo 1. Ana, la madre de Samuel. Pregunto, ¿qué logró Ana con su clamor? Tener un hijo, Tener un hijo. que era lo que ella quería. ¿Qué era lo que ella quería? Hermano amado, ¿por qué clamó Ana? Por un hijo. ¿Cuál era la necesidad de Ana? Un hijo. ¿Qué es lo que hizo ella? Clamó. Pero Ana recibió no solo un hijo. Ana recibió el último juez. Ana recibió el primer profeta. Ana recibió la bendición de que este hijo fuera el que empezó a enseñar a otros profetas, inauguró las escuelas de profeta. Ana recibió a su hijo, que fue el que ungió a el rey Saúl y el rey David. Ana concibió un hijo que lo tuvo que entregar en su niñez para Dios. Y Ana, Dios le bendijo con uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los más grandes siervos de Dios en el Antiguo Testamento? Mire, esta trilogía. Moisés, Samuel, David. Podríamos mencionar a otros. Pero la mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan que Samuel, Moisés y David están entre la trilogía de los más grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento. Eso fue lo que consiguió el clamor de Ana. Ella clamaba por un hijo, pero Dios le dio mucho más. Dios le dio mucho más. Cuando usted clama, hermano, a lo mejor recibes lo que tú estás pidiendo, pero usted no se da cuenta de lo que Dios puede hacer con su clamor.
¿Qué logrará usted con su clamor? ¿Qué logrará usted con su clamor? Dios tiene grandes cosas para usted. No es en vana tu oración, no son en vano tus lágrimas, hermano amado, hermana amada, cuando usted se encierra en su pieza y oras y clamas y lloras delante del Señor. No sabes lo que estás haciendo, no te das cuenta las dimensiones de tu oración, lo que estás produciendo en el corazón de Dios y lo que Dios hará con esa oración que la haces en la intimidad de tu hogar, donde nadie te ve, cuando tú derramas tu alma, hermano, hermana amada. Dios hará grandes cosas con ello. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Amén. ¿Algún comentario? ¿Hay algo allí? Sí, hay varios comentarios. La hermana Nelly Vilches dice que el Señor nos libre del mundo y poder estar firme en la fe. Amén, hermana. La hermana María Yáñez dice: gracias, Señor, por poder entender y aprender del Antiguo Testamento, que sigue siendo tan importante para nosotros y todas las generaciones venideras. Gloria a Dios. Amén. El Benja también comentaba acerca del versículo 16 del capítulo 10 ¿Ya? que decía que es clave porque ellos en ese momento, o sea, ahí se dice que volvieron a servir a Jehová. Y hoy estamos en una necesidad urgente en la que hemos vuelto a servir al Señor con clamor, no por costumbre como quizás lo hacíamos antes algunos. Amén. Que Dios nos ayude para seguir sirviéndole y adorándolo de una manera temerosa siempre. Amén. La hermana Mónica dice: ellos además de clamar, reconocieron su pecado y quitaron sus dioses y sirvieron a Dios. Amén. El hermano Francisco dice que Dios es misericordioso. Gloria a Dios. El hermano Osvaldo dice: el profeta que levantó la palabra de Dios, y podemos encontrar a todos los líderes en el libro de los héroes de la Biblia, Hebreos 11. Amén. Hoy más que nunca debemos clamar a Dios, dice la hermana Mónica. Así es. Así es, hermano. Necesitamos esa oración de clamor en su hogar, de clamor en su familia, en la intimidad, donde nadie lo ve. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Les motivo a leer toda la historia de Jueces, todo el libro. Cada vez que uno se mete y se empieza a leer se entusiasma con leer este libro precioso en un tiempo difícil, pero que nos entrega mucho a nosotros. Que nuestro objetivo de estudiar este texto era para que nosotros nos viéramos que necesitamos clamar a Dios en tiempos difíciles, porque cuando estamos en tiempos difíciles necesitamos clamar al Señor, y que no sea solo ahora, sino que siempre. Un día volveremos a estar juntos, hermano amado, pero que ese día cuando volvamos con más fervor en nuestro corazón, más firmes, sirviéndole a Él, porque un día estaremos en su presencia. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, porque usted en su infinita misericordia nos ha permitido compartir esta palabra. Oro y ruego, Señor, que bendigas a cada familia allí que se ha reunido. No solo los que están reunidos ahora, sino los que se congregarán después, Señor, para mirar este estudio, para participar de él. Yo pido, Jesús, que tú bendigas sus vidas. Señor, oro y ruego que guardes del mal a toda la familia de la iglesia. Protégeles, Señor. Protege a cada familia de la iglesia. Señor, protege a mis hermanos en sus trabajos. Líbrales de todo contagio, Padre, por favor. Que tu sangre bendita nos cubra, Señor, y nos libre, Padre nuestro, de ser contagiados por este virus que está en este momento atacando a la humanidad. Gracias, mi Dios. Guárdanos del mal. Úsanos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser luz para este mundo y sal para esta tierra. Toda la gloria sea para usted, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, lo último, decirle que hemos sentido en nuestro corazón pedirte que estés orando por todos los hermanos que están trabajando, hermanos, en un emprendimiento solo. Hemos sentido, el otro día conversábamos con mi familia, esta necesidad que tenemos de orar por los hermanos que tienen sus negocios, para que el Señor les prospere, porque este tiempo ha sido menos, están trabajando menos. Te insto a que ores por ellos, para que el Señor les ayude. Mi hermano Osvaldo, mi hermana Mónica, que tiene su negocio, el hermano Michael, que tiene su negocio, que Dios les ayude, les fructifique. Otros hermanos que tienen emprendimientos, como mi hermano Caleb, que tiene su negocio allí, que por tiempo lo tuvo cerrado y ahora nuevamente lo está abriendo de a poco. Que el Señor prospere a mis hermanos, que el Señor prospere y bendiga el emprendimiento de mi hermana Alejandra Rojas, que está allí vendiendo esos ¿cómo se llaman los que hacen dulces y tortas? ¿Pastelitos? Sí, pero tiene un nombre especial. Repostería.
muy ricos, hermanos amados, y otros hermanos que tienen otros emprendimientos. ¿Sabe? En la mañana conversaba con un hermano, yo le decía, ¿sabes, hermano? Que los judíos, que siempre prosperan en todos lados, ¿sabe por qué lo hacen? Porque cuando un judío necesita comprar pan, le va a comprar pan al judío que vende pan. No va a comprarle pan a otro que no vende pan. ¿Me entendieron el mensaje? Apoyémonos todos. En este caso, en oración. En oración, hermano amado. En el nombre del Señor se lo pido, porque ahora nos necesitamos. Hay hermanos que trabajan en sus taxis. Hermano, el transporte hoy día ha mermado mucho. Y hermanos que dependen de eso. Yo te animo, hermano, que ores por mis hermanos, que el Señor los bendiga y los prospere. Así como hemos orado y tenemos que seguir orando por mis hermanas que trabajan en salud. Hermano amado, debemos seguir orando por ellas para que el Señor les proteja, por mis hermanos que trabajan en los parking, para que Dios les proteja de este virus, pero que también oremos para que el Señor prospere los trabajos, la vida económica de aquellos que están trabajando en estas cosas. Mi hermano Mauricio, que trabaja también como estilista, cortando el pelo, barbero, entonces el negocio ha venido abajo. Entonces, hermano, que Dios prospere a mis hermanos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Amén. ¿Alguna cosita más? ¿No? Ya. Entonces, nos pasamos la hora, estuvo un poquito más largo, parece. ¿Sí? Ya no me rete. Que Dios les bendiga, hermano. Domingo 11:30. Domingo 11:30 de la mañana tenemos nuestro culto a las 11:30, a las 11:25 estamos conectándonos. Y el sábado A las 4. 5 para las 4 ya estamos conectándonos para el culto con los niños. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Chao. Vamos a cantar entonces para terminar el culto del día de hoy. No se olviden, este fin de semana estar también juntos con nosotros, conectados con todas las actividades que tenemos programadas. Así que vamos a alabar a nuestro Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su esplendor y nos
Padre, por tu presencia en este lugar, Señor, durante este culto. Padre, te pedimos que tú puedas bendecir a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que se ha podido conectar, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú nos ayudes, Señor, en estos días que quedan de esta semana, Padre. Ayúdanos, Señor, en cada actividad que realizaremos y que transmitiremos, Señor, este fin de semana. Señor, que cada uno de mis hermanos se pueda conectar, Padre. Señor, y que tú nos acompañes en cada uno de ellos, Señor. Por favor, te lo pedimos. En tu nombre, Jesús. Amén. 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 Damos gracias a nuestro Dios entonces. Nos vemos este fin de semana. Recuerda, el sábado a las 4 de la tarde, el domingo a las 11:30 de la mañana. Que estén bien. Chao, chao.